Sinapsis. Conexiones para la vida. Con Pablo Román Lucia, Matías Bertone y Jorge Hirsch. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Sinapsis, Conexiones para la Vida. En este programa que emitimos a través de Latinísima desde Miami para todo Hispanoamérica. Le doy la bienvenida a mi compañero. Hoy estamos los dos solos. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Pablo, ¿cómo estás? Sí, estamos solos hoy, así que le damos un abrazo y un saludo a Matías. Y obviamente un saludo afectuoso para vos y toda la gente que gracias a Dios nos está viendo. Le contamos a la gente que Matías está con compromisos laborales, está ahí con un viaje por Europa, así que posiblemente lo tengamos en el próximo programa ya saliendo desde España. Hoy tengo un tema que para mí es fascinante. Vamos a ver si podemos abordarlo y podemos empezar a pensar sobre eso. Y es la metacognición, ¿no? Es un proceso neurocognitivo que a mí realmente me fascina. Este proceso neurocognitivo que podemos definirlo como la capacidad que tenemos para pensar sobre nuestros propios pensamientos, nuestras emociones, nuestras conductas. A mí me gusta hacer una analogía, ¿no? Es como pararnos frente al espejo absolutamente desnudos, sin ningún tipo de ropaje, sin ningún velo en el medio, y mirar a ese espejo y ver qué nos gusta y qué no nos gusta de esos pensamientos, de esas emociones, de esas conductas. Está bueno aclarar que la metacognición no solo está centrada en lo que no nos gusta, también está centrada en lo que nos gusta, ¿no? Y eso hace que reforcemos conductas, pensamientos, emociones. No, inclusive, Pablo, la metacognición es tan alta que no siempre estamos de acuerdo con nosotros mismos en nuestros pensamientos. Y a eso se le llama disonancia cognitiva. O sea, nuestra metacognición es tan, pero tan profunda y tan amplia que podemos tener dos posturas dentro de un mismo pensamiento acerca de nuestra propia forma de ver las cosas. Así que es un tema súper interesante y que también podemos pensarlo desde el autismo, porque en el autismo hay algunas cuestiones que son básicas y que pueden fallar. No la metacognición, sino esto de poderte poner de un lado y del otro del mostrador. Interesante lo que mencionás, porque en definitiva, generalmente cuando hablamos de metacognición, la gente lo asocia mucho al pensamiento, ¿no? Y vos introdujiste una palabra clave, que es ampliada. La metacognición ampliada implica justamente eso, ¿no? Llevarla más allá del pensamiento e incluir las emociones, las conductas, todo este sentido, ¿no? Yo creo básicamente que la metacognición es un proceso neurocognitivo que vamos a comentarle a la gente que principalmente está dado por nuestro lóbulo prefrontal, la parte inmediatamente que está detrás de nuestra frente y que maneja justamente las funciones ejecutivas, esas funciones superiores que nos llevan a tener éxito en la vida o en la profesión o en la sociedad. ¿Y vos sabés que Pablo? Sí. Perdón, nosotros hemos escrito algo sobre el tema, está muy próximo a salir un artículo, sobre la realidad del pensamiento humano como tal, porque el pensamiento humano es muy, pero muy amplio, y pero tan amplio que creo que fue el causal del emergentismo, o sea, de que aparezca como consecuencia de esa alta cognición, de esa alta metacognición, una herramienta que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje surge, y por eso, perdón, cuando nosotros lo llevamos a los trastornos del neurodesarrollo, la metacognición para nosotros es fundamental para entender por qué a veces con deficiencia en la metacognición aparecen deficiencias en el lenguaje de una forma mucho más solapada. Es decir, los niños tardan en hablar o por qué no hablan o su lenguaje o su comunicación termina siendo deficiente, ¿no? Sí, a mí me gusta pensarla como el elemento fundamental en los seres humanos para
la evolución, para el desarrollo, para el cambio, ¿no? Me parece que, si bien no es la única herramienta que tenemos para hacer eso, sí me parece que es la herramienta primaria, la fundamental para generar todo ese proceso de cambio o de desarrollo en las personas. Claro, y vos fijate que la metacognición nosotros la usamos también, por ejemplo, cuando tenemos niños con autismo y queremos que ellos comprendan aspectos de la teoría de la mente. La teoría de la mente es un elemento clave dentro de la metacognición. O sea, entender no solo tu postura, sino la postura de otro. Para la gente, los que no conocen qué es teoría de la mente, se define la teoría de la mente como la capacidad de atribuir intenciones y deseos a otros que son ajenos a los míos. Es decir, yo puedo ver una persona que está, no sé, sedienta o que no tiene cierto tipo a ver, mira, el ejemplo más clave para no hacerlo es aquella persona que está en un pedestal con una medalla y un ramo de flores y está llorando. Y uno le pregunta, ¿por qué está llorando esa persona? ¿De alegría o de tristeza? Inmediatamente te das cuenta que de alegría. Entonces, esa condición de poderte poner en el lugar del otro, a pesar de que los indicadores te dicen otra cosa, es parte de la teoría de la mente y parte de la cognición social y parte de, obviamente, la metacognición. Y que nosotros, dentro del neurodesarrollo, estudiamos muchísimo para tratar de entender estas posturas. A mí me gusta hacer una analogía, ¿no? Esto de que hablamos la otra vez de la construcción de los significados, que fue algo que resonó mucho en las redes sociales, que compartimos juntos, Jorge, justamente cuando hablamos de la construcción de la realidad, y que obviamente esos significados estructuran nuestra manera de pensar, de emocionarnos, de conducirnos en la vida. Y me gusta graficar a la metacognición de esta manera. La metacognición es a la estructura de significados lo que la inteligencia emocional es a las emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la metacognición lo que nos permite es gestionar justamente estos pensamientos, estas emociones y estas conductas desde el punto de vista de hacer una revisión constante de lo que estamos pensando, de si lo que estamos sintiendo emocionalmente es efectivo o no, si la forma de reaccionar en una situación determinada es funcional o no es funcional, si nos trae consecuencias o no nos trae consecuencias. Entonces, me parece que este proceso metacognitivo, esto de pensar sobre los pensamientos, las emociones y las conductas, es una herramienta muy eficaz para los seres humanos en la gestión justamente de esos pensamientos, emociones y conductas. Claro, y vos fijate cómo será de lo que te explicaba recién, que eso que me decís vos viene muy bien para entender el concepto de lo que es disonancia cognitiva. Es decir, adquirir dos puntos de vista distintos de una situación o dos ideas de metacognitiva que puedan estar luchando por tener la razón. Y entonces eso genera la controversia de tener dos puntos de vista distintos sobre una misma situación. O sea, hasta qué punto el cerebro humano es capaz de generarse esa metacognición ampliada, ¿no? Y que es fundamental para la filosofía, la psicología, la neurociencia. De hecho, la neurociencia se nutre de a veces de pensamientos disonantes que tenemos nosotros, ¿no? Claro, y ahí entra en juego lo que es el autoconocimiento metacognitivo y la regulación metacognitiva. En el autoconocimiento metacognitivo lo que vamos a estar haciendo es determinando básicamente el qué de ese pensamiento, el cómo, el por qué, el para qué, el dónde de ese pensamiento. Y en la regulación metacognitiva vamos a hacer la planificación. Si no nos gusta, por ejemplo, vamos a planificar sobre ese pensamiento, vamos a establecer estrategias para cambiarlo y luego vamos a hacer el monitoreo, porque esto también es muy importante, ¿no? El monitoreo que hacemos de la estrategia que aplicamos para modificarlo o para consolidarlo es importante porque
vamos a estar permanentemente haciendo ese checklist, ¿no? Sobre nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestra emoción, para ver si somos efectivos o no. Claro. Bueno, vos fijate qué interesante que es esta checklist, que cuando aparecen ideas disonantes, como por ejemplo, quiero ponerme a dieta, ¿sí? Me veo más. Entonces digo, empiezo la dieta. Y resulta que mañana tengo una juntada a cenar con amigos. Entonces, esto me puede generar una idea disonante, porque, o sea, quiero ir con mis amigos, pero no puedo comer. Entonces, ¿cómo alivio esa situación? Bueno, una cena no va a hacer la diferencia entre que yo engorde o adelgace, y alivio la tarea, porque si no entro en un conflicto tal que digo, o no voy a juntarme con mis amigos, o voy y no como. Y eso puede no ser muy aliviador para tu cerebro. Entonces, la forma de aliviar es la forma más efectiva de quitarle peso con otra metacognición, ¿no? Una cognición acerca de esa idea disonante y que te aplaque las emociones que están saliendo a favor de la idea que vos crees más acertada, ¿no? Excelente el ejemplo que acabas de dar, porque es un muy buen ejemplo de lo que sería la metacognición sobre un pensamiento. Bueno, un ejemplo claro y un poco más, digamos, más sensible puede ser el tema de la infidelidad. La infidelidad tanto de él o de ella genera cierto tipo de disonancia cognitiva porque en cierta forma amo a mi esposa, pero me gusta otra persona. Esa persona que me gusta es una persona que también me produce cierto conflicto, porque cuando voy a un lado o a otro, la disonancia cognitiva puede surgir como esa conciencia que te dice, bueno, para uno, para el otro lado. ¿Cómo se alivia esa tensión? Y a veces se alivia la disonancia cognitiva con ideas como, bueno, esta es mi esposa, a esta realmente la amo, le doy todo mi dinero, todo mi cariño, todo mi tiempo, y esta persona solo busco una actividad sexual. Esas situaciones emocionales alivian la carga justamente emocional, y es de lo que vos hablabas, Pablo, recién, de cómo la metacognición viene en ayuda tuyo para gestionar estas situaciones, ¿no? Sí, es también muy interesante el ejemplo. Yo pensaba, por ejemplo, en relación a lo emocional, ¿no? Estoy en el medio del tráfico y estoy atorado, ¿no? Y empiezo a tener ebullición de pensamientos, de pensamientos que alimentan las emociones. Entonces me empiezo a enojar y empiezo a tocar bocina. Un proceso metacognitivo sería, bueno, respiro, pongo música, ¿no? Digo, bueno, Claro. esto no se va a modificar, no depende de mí, aprovecho esto para pensar aprovecho este momento para X cosa. Lo otro es lo conductual. Por ejemplo, yo sé que estar con el celular a la noche, cuando me voy a la cama, retrasa mi ciclo de sueño. Entonces detecto esa conducta y digo, bueno, entonces ahora, a partir de ahora, en vez de mirar el celular a la noche cuando me acuesto en la cama, leo 10 minutos un libro, por ejemplo, en vez de mirar el celular. O nada, o conscientemente digo, bueno, no, el celular queda a un costado, o el celular queda fuera de la habitación, etc. Bueno, eso es metacognición desde lo conductual. Entonces dimos los 3 ejemplos: del pensamiento, el emocional y el conductual, ¿no? Ahora, todo esto en realidad a lo que nos lleva es a 2 procesos muy interesantes que están interrelacionados entre sí, que es la reevaluación cognitiva y la resignificación. Porque en definitiva, lo que hacemos a través de los procesos metacognitivos es hacer estos procesos, ¿no? Reevaluamos el pensamiento, reevaluamos la emoción, reevaluamos la conducta y le damos un nuevo significado que se estructura en esos significados que tenemos y que nos hacen ver la vida como la vemos, entender el mundo como lo entendemos, y ahí se produce esa modificación, ya sea de pensamiento, de emociones o de conducta. Claro. La recursividad del pensamiento, es decir, pensar lo que estoy pensando acerca de lo que estoy pensando, es lo que te permite abrir el panorama para tomar cierto tipo de opciones, que es como está diciendo vos. O sea, si nuestro pensamiento solo fuese lineal, tomaríamos decisiones en un eje, y gracias a la recursividad, o sea, es decir, volver para atrás
y volver a pensar nuevamente es lo que nos permite esta metacognición ampliada. Pero, por ejemplo, volviéndolo a llevar un poco a lo que trabajo yo, en el autismo, esta recursividad no suele aparecer, esta metacognición más ampliada sobre los pensamientos acerca de lo que piensan los demás anteriormente no se da, y por eso muchas personas con autismo de alto funcionamiento terminan siendo literales, terminan teniendo problemas a la hora de entender metáforas, chistes, o de ponerse en el lugar del otro. Entonces asumen a ser personas como si fuesen egoístas, pero en realidad lo que sucede es que no pueden desdoblar este pensamiento en una metacognición más ampliada, ¿no? Entonces una de las características más fundamental de la persona con autismo de alto funcionamiento es que empieza a tener torpeza a la hora de cumplir reglas sociales en su trabajo, en su ámbito educativo, sobre todo a niveles universitarios, ¿no? Donde las reglas sociales son muy importantes y la metacognición es fundamental para poder ponerte un poco en el lugar del otro y pensar y ampliar tu pensamiento, ¿no? Ahora, esto no es mágico, ¿no? Esto se entrena, se desarrolla, se promueve. Por ejemplo, la educación debería promover la metacognición en los estudiantes, ¿no? Creo que eso es un hecho clave dentro del sistema educativo al cual deberíamos prestar atención. Que los docentes tengan la capacidad de poder desarrollar a través de las tareas que le brindan a sus estudiantes, promover justamente la metacognición. Claro, sería fundamental. Por eso siempre se habla de esto de la educación emocional, de la educación cognitiva. Hoy la neuroeducación promueve aspectos fundamentales para que nosotros aprovechemos al máximo nuestras capacidades cognitivas y que la escuela no sea solo un reforzador de memoria. Vos tengas que aprender algunas cosas y pase solo por ahí. La metacognición para nosotros no es solo entender lo que nos dicen, sino entender ese significado pragmático de los gestos, de entender qué queremos decir cuando no decimos nada. Vos sabés que la comunicación humana, 80%, y esto hay un trabajo, no me acuerdo quién lo hizo, pero hay un trabajo que muestra que la comunicación humana es 80% de gesto y 20% lo que decís. Un tip interesante para discutir con alguien es que hay que alivianar los gestos y decir lo que uno quiere decir. Y entonces al alivianar los gestos, la otra persona toma mucho mejor lo que se le está diciendo. Hay una frase que a mí me encanta, que está en un trabajo filosófico muy, muy importante, Matrix, la película Matrix. Donde en una parte del guión, Neo, el protagonista, dice algo así como: las personas... Seguimos con más Sinapsis, conexiones para la vida, ciencia para decidir, ¿no? Aprender y vivir mejor. Que se manifiesta. Y es lo que acabas de decir, ¿no? Representa tal cual lo que acabas de decir. O sea, nosotros en la comunicación interpersonal, todo lo que es la comunicación no verbal dice mucho más de lo que dicen nuestras palabras. Claro, y asumir que la otra persona, el receptor en esta charla, está con su cerebro, con todo su cerebro, organizando el discurso que está escuchando. Y no solo lo que escucha, sino lo que ve. Y entonces está armando una metacognición. Y eso es lo interesante para decirle a los docentes. Ustedes no piensen que sus alumnos solo son receptores, sino que sus alumnos están creando ideas cognitivas que le están permitiendo armar esto de lo que estamos hablando. La metacognición nos hizo, en cierta forma, inteligentes gracias a que, como dice Tirapu, nosotros somos una máquina predictiva. O sea, a nosotros nos obsesiona entender qué va a pasar en los próximos segundos. Es decir, que la metacognición fue la herramienta más eficaz para poder prever qué era lo que iba a pasar. Entonces el alumno está sentado ahí tratando de prever cuáles son los siguientes pasos. Y eso es lo que el docente tiene que captar. Entonces, uno de los tips más interesantes para la escuela es seducir a los alumnos a partir de la incógnita, de lo que va a suceder, de lo que va a venir. Y mucho de lo que va a venir se está ejecutando con gestos. Recuerden siempre que las neuronas espejo de los chicos están muy abiertas durante los procesos de aprendizaje. ¿Y por qué?
porque la metacognición es la base de todo. Esas neuronas de espejo están tratando de entender qué me estás diciendo y qué es lo próximo que va a venir. Y eso es fantástico. Estaba pensando mientras te escuchaba, qué increíble nuestro cerebro y los procesos que se dan en él, ¿no? Y cómo se reafirma cada vez más cuando abordamos las temáticas, esa interrelación permanente que hay con cada una de las funciones, los procesos y las áreas, porque arrancamos hablando de metacognición, pero vos introdujiste, por ejemplo, la teoría de la mente, y la teoría de la mente está relacionada con la comunicación no verbal, porque hacemos ese scanning permanente con la comunicación no verbal del otro, también está relacionado con el lenguaje, y a su vez eso está relacionado con las neuronas espejo, y las neuronas de espejo y la teoría de la mente a su vez está relacionado con la empatía. O sea, es una maravillosa complejidad, ¿no? Claro, es que todo es todo, Pablo. Ya, nosotros nos obsesionamos en la época más fuerte del positivismo por aislar las partes del cerebro, porque bueno, todo investigador hace eso, trata de reducir a la mínima parte para poderlo estudiar. En ese afán de eso, nosotros nos olvidamos que el cerebro es un todo, no que son partes. Entonces aparecieron, qué sé yo, las áreas de Brodmann para denominar el área de Broca-Wernicke, qué sé yo, y en la época de la iluminación de la neurociencia, a partir de Ramón y Cajal, y de poder teñir las neuronas, y de poder ver las estructuras, bueno, se trató de parcializarlo, pero en realidad es todo, o sea, no hay forma, estamos en una red, y ya que dijiste la Matrix, es una Matrix dentro de arriba de nuestros hombros. Esto que decimos tanto, ¿no? Siempre en las formaciones y repetimos constantemente, salir de esa visión de dónde está esto, dónde está lo otro, para pasar a la visión de redes y circuitos neuronales que operan en todo nuestro cerebro. Sí. Bueno. Yo siempre, que cuando salí de la universidad, para mí, vos tenías que repetir el versito de que la neurona es la unidad atomofuncional del cerebro. Hoy la neurona sola no pasa nada, si no está dentro de la glía, y si la glía no está asociada a un circuito, y el circuito está anexado a una red. O sea que lo que se pensaba hace 30 años atrás, hoy ha cambiado totalmente. Bueno, recordamos que este programa está auspiciado por el Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, VINCA Global, una institución a nivel global que trabaja en la divulgación y la formación e investigación en neurociencia cognitiva. Pero la palabra clave es aplicada, ¿no? Llevarlo siempre a la aplicación en las diferentes áreas. VINCA Global, el Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada. Vamos a un corte y seguimos con el programa, pero antes te dejo esto, ¿no? ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás sintiendo? ¿Cómo estás accionando? Pónetelo a reflexionar. Esto es Pioneros de la Mente, historias reales de quienes, desde Hispanoamérica, abrieron caminos en la ciencia del cerebro, voces que pensaron distinto y nos enseñan a pensar mejor. Hay pioneros que no solo abren caminos, conectan la ciencia con la vida. El doctor Néstor R. Román fue uno de ellos. Nacido en Mar del Plata, se radicó en Buenos Aires para formarse como médico y desde entonces dedicó más de medio siglo a llevar la neurociencia cognitiva aplicada a donde realmente importa: el aula, la clínica, las organizaciones y la justicia. En el Hospital de Agudos, Dr. Cosme Argerich ejerció la medicina y lideró equipos como jefe de unidad de terapia intermedia, jefe de clínica médica y jefe de división del área programática. Eso lo convirtió en líder de equipos y programas que integraron la mirada clínica con procesos cognitivos y afectivos para mejorar la toma de decisiones y el cuidado de las personas, desarrollando programas de prevención de la drogadicción, habilidades sociales, agentes de salud comunitaria, entre muchos otros. Académicamente, fue un auténtico arquitecto institucional. Creó la primera maestría en psicología cognitiva de la Argentina y más tarde diseñó y desarrolló el primer doctorado en psicología con orientación en neurociencia cognitiva aplicada de Latinoamérica. Estas iniciativas marcaron un hito por su rigor científico y su orientación a la práctica profesional. Visionario de la educación a distancia, creó y dirigió Net University, la primera red universitaria virtual de habla hispana, anticipándose a los modelos contemporáneos de e-learning.
y conectando docentes y estudiantes a través de fronteras. Primer presidente del Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, Vinca Global, y fue quien acuñó la terapia neurocognitiva y desarrolló su modelo, integrando sistemas representacionales, funciones ejecutivas y experiencia afectiva para intervenir con evidencia y humanidad. Docente de alma, el Dr. Román formó a miles de profesionales de Latinoamérica con una combinación única de claridad conceptual, ética de trabajo y calidez humana. Su legado también late en casa. Sus 2 hijos y su hija eligieron, cada quien, el camino de la neurociencia cognitiva, siendo el faro de sus carreras. Dr. Néstor R. Román, un puente vivo entre la ciencia y la vida, y un faro para quienes creemos que el conocimiento cobra sentido cuando transforma personas y comunidades. Esto fue Pioneros de la Mente, con un legado que ilumina cómo la ciencia puede transformar nuestra realidad. No te muevas, ya volvemos con más Sinapsis, conexiones para la vida. Es momento de Referentes Neuro, conversaciones que conectan mentes brillantes. Hoy en Referentes Neuro destacamos que los grandes referentes no solo investigan, también transforman. Por eso, hoy nos conectamos con Puerto Rico para conocer al Dr. Isaac Esquilín, con un doctorado en educación, una maestría en negocios y una sólida trayectoria en liderazgo académico y empresarial. El Dr. Esquilín es una voz influyente en el cruce entre neurociencia, educación y emprendimiento. Es presidente de Huertas College, vicepresidente de NeuroStrategies International y colabora con Vinca Global en proyectos académicos internacionales. Pero más allá de los cargos, su impacto real está en el acompañamiento a jóvenes y emprendedores de toda América Latina, integrando la neuroeducación con estrategias de negocios, desarrollo de liderazgo y creación de modelos de empresas viables y sostenibles. Conferencista, consultor y formador, su mirada combina el rigor de la investigación con la pasión por el desarrollo humano. Desde la academia hasta el mundo real, el Dr. Esquilín es un referente que conecta ciencia, educación y transformación social. Bienvenido a Referentes Neuro, Dr. Isaac Esquilín. Estamos de vuelta. Bueno, qué placer enorme tengo de recibirlo. Es un amigo de hace muchos años. Él es presidente de Huertas College en Puerto Rico y hoy tengo el placer de recibirlo. Ustedes ya escucharon la presentación. ¿Cómo estás, Isaac? Bienvenido. Todo muy bien, Pablo, un gusto, siempre agradecido que me cuentes conmigo para poder un poco compartir, dialogar y sobre todo aprender y un poco interactuar de las experiencias que hemos tenido en la vida. Así que agradecido con tu audiencia y todo lo que estás haciendo todos los días. Isaac, mi objetivo de esta entrevista, más allá de hablar de temas puntuales de la profesión, es conocerte un poco más, que la gente te conozca un poco más. Así que lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Cuál fue ese camino que recorriste? ¿No? Porque uno, por lo general, ve el producto final de la profesión de una persona, pero me parece que lo interesante de esa persona es ese recorrido. ¿Por dónde pasó? ¿Qué le pasaron las cosas? ¿Cómo fue que se le ocurrió dedicarse a lo que se dedicó? Interesante, porque normalmente hay una frase que a mí me encanta, Pablo. La gente conoce la gloria, pero no la historia. Y yo creo que siempre entender la gloria de una persona en cuestión de resultados y elementos de destaque, hay que conocer la historia, y me encanta la pregunta. Yo, mira, nací en una familia en Puerto Rico. Yo soy de Puerto Rico. Nací en Caguas, Puerto Rico, en una ciudad o pueblo a 20 minutos de la capital, Puerto Rico. Nací en una familia totalmente natural, clase media, baja, nada más allá. Me acuerdo que el primer encontronazo que yo viví en mi vida, que después de adulto lo entendí, me acuerdo que mamá se divorcia de papi cuando yo tenía 7 años de edad. Y yo me acuerdo, Pablo, una experiencia particular en esos cambios de vida estructurados mentales, que yo tuve 5 escuelas elementales. Y cuando yo ahora soy un profesional, evalúo el contexto de un niño que tuvo 5 escuelas elementales, normalmente no tiene un buen camino. Y yo me acuerdo que desde niño tuve que desarrollar una llamada flexibilidad cognitiva. Hoy la conocemos, ¿verdad? Y ese
lóbulo frontal nos obliga a tenerla. Así que me acuerdo que comencé a criarme con mamá. Yo creo que una de las personas que más destacó en mi vida fue mami. Mami crió 4 muchachos, hombres. Yo soy el segundo. Mi hermano mayor me lleva 10 años y tengo 2 hermanos menores que yo. Así que mi madre es una gigante, una Superman. Crió 4 hombres en la casa. Y yo me acuerdo que los pensamientos prácticos que mami siempre me decía, fuera de la fe, que siempre mami tuvo en su vida, era trabajar duro y estudiar. Siempre mami y Pablo nos destacaba esas 2 palabras. O tú trabajas duro en la vida y tú estudias, porque siempre los estudios nadie se lo va a quitar. Yo me acuerdo que yo seguí destacando en la vida, creciendo. Me involucré muy pequeño en el deporte, Pablo. Parte de mi formación fue el deporte. Corrí atletismo y jugué voleibol y baloncesto. Y yo creo que el deporte fue parte fundamental de mi desarrollo de liderazgo, disciplina, seguir instrucciones, obediencia, muchas cosas interesantes. Yo creo que el deporte desarrolla mucho más allá. Después me acuerdo que desarrollé el tema del arte. Soy tecladista, toco piano. Así que por mucho tiempo desarrollé y toqué en bandas teclado y piano en muchas maneras. Así que mi niñez fue una niñez de crecimiento, siempre extrovertido. Normalmente esa persona es extrovertida, siempre estaba tratando de liderar cosas. Me acuerdo, Pablo, en high school acá, lideraba la asociación de jóvenes, siempre quería crear algunos procesos de liderazgo en deporte. Siempre me gustó liderar a las personas de alguna manera u otra. Pero a los 17 años yo me acuerdo que sí hubo un cambio en mi vida. Yo estaba en grado 11, el grado antes de high school, de graduarte, de escuela superior, high school. Y yo me acuerdo que yo dije, yo quiero destacar más allá en la vida, y si yo quiero crecer más allá, tengo que hacer cosas distintas. Y yo comencé a tomar bien en serio, Pablo, la gente que yo me rodeaba. Y yo dije, mira, yo me quiero pasar no con los de mi edad, quiero pasarme con gente que haya logrado cosas más allá. Y comencé a tener de casualidad en la vida gente adulta, rodearse con mentores, con líderes. Y a los 17 años yo tuve mi primer viaje internacional para dar conferencias. Así que yo comienzo formalmente a dar conferencias estructuradas a los 17 años de edad. Temas de liderazgo, temas de trabajo en equipos, corporativos. Me acuerdo que ahí comencé mi bachillerato, en Latinoamérica es la licenciatura. Ahí yo terminé rápido mi licenciatura en negocio, después rápido fui a las maestrías, hice maestrías en recursos humanos y gerencia estratégica. Igual seguí corrido para el doctorado en liderazgo y currículo, que tengo 2 vertientes. Igual más adelante en la vida me encuentro con una familia de vinca extraordinaria en el 2015 al 2016 y me entra la sensación de las neurociencias cognitivas aplicadas, que obviamente estaba bien cerca a mi área de disciplina, pero no la había experimentado, y ahí conocí al doctor Juan Martínez y a todo el equipo espectacular, tu persona, Matías. Y más bien esa fue mi carrera profesional, pero mis primeros trabajos, irónicamente, Pablo, fue en la universidad. Mi primer trabajo formal fue vendiendo perfumes a los 16, 17 años en Sears, JCPenney, aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico, y vendiendo perfumes, vendí muchas cosas al detalle, en multiniveles, pero mi primer trabajo formal fue en una universidad, Pablo, en una universidad, y llevo ya 15 años trabajando en universidades, desde abajo. Lo interesante es que yo llego hoy a ser presidente de una universidad en Puerto Rico, pero yo vine de abajo. Yo primero fui de mercadeo, después oficial de admisiones, después manejé retención, academia, profesor, o sea, título 4, ¿verdad? Y procesos de título 5 son propuestas federales. Así que yo logré de alguna manera crecer poco a poco respetando las credenciales, porque respeto las canas, respeto la experiencia. De hecho, todavía hoy no lanzo cosas porque creo que el tiempo y la reputación y los momentos son específicos. Así que más o menos eso es un trasfondo sencillo de cómo de alguna manera logramos aquí llegar a nivel profesional y personal. O sea que de vender perfumes a presidente de una universidad privada en Puerto Rico, Estados Unidos. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Y la realidad que yo me acuerdo que siempre quería ir más allá. Una de las filosofías que mami siempre me destacó desde niño es hacer lo mejor y el mejor en lo que uno hace. Yo me acuerdo desde que tuve los primeros empleos. De hecho, a los 11, 12 años trabajaba como baggers. Baggers en Estados Unidos es los que empacan las compras, ¿verdad? Los que empacan las compras. Así que de muy temprana edad, mami me dejaba en los supermercados, en los markets, y yo recogía o empacaba compra, Pablo. Y mami me dejaba por la mañana, a las 6 de la mañana, y me recogía en la tarde, dándome una disciplina que había que trabajar. Y yo me acuerdo que mi hermano mayor, Pablo, tenía una compañía de construcción. Y mi hermano mayor destacaba en la construcción. Y mi hermano me decía, si tú no quieres coger mucho sol y sudar mucho, estudia. Y yo me acuerdo que mi hermano siempre me daba ese temor. Así que en ese caso yo siempre fui intelectual, me gustaba leer los libros, soy adicto a la lectura. Y estudié, pero sí comencé de trabajos ordinarios
a comenzar a estructurarme en una universidad y formarme hasta lo que llegué a ser, ¿verdad? Que tal vez es el tope más alto de un puesto universitario, pero sí pasé por todas las etapas como una persona ordinaria, y yo creo que eso es de mis mayores historias, que no me pusieron ahí a dedo, sino que yo he pasado por todo el funnel o el embudo de crecimiento de una universidad en Puerto Rico. Bueno, supongo que en todo este camino hubo alguna persona o algunas personas que marcaron tu vida para ese recorrido, ¿no? ¿Quién fue o quiénes fueron? Primero, mi madre. Yo siempre la destaco. Mami es como escuché y aprendí hace poco, mi primera sapiens, ¿verdad? Mi primera sabia. Mami, una mujer que logró criar 4 hombres sola, logró destacar, trabajaba. Yo ahora entiendo cómo mami lograba trabajar y comprarme tenis, comprarme ropa. Ahora lo entiendo, ¿verdad? Después de adulto. Tengo 2 niños, una niña de 9 años y un niño de 4 años. Y mami fue la primera sapiens, la primera sabia en mi vida que destacó. Pero la realidad es que en el camino, Pablo, llegan mentores que ven el potencial en tu vida y te dan oportunidades. Yo todo lo que tengo es a través de relaciones que he desarrollado. Siempre un ser humano te tiene que dar una oportunidad y te tiene que ver y analizar más allá de lo que tú tienes en el ahora. Y tuve gente en mi vida, puedo mencionar tantos nombres, no quisiera pecar en no dejar alguno, pero muchas personas que destacaron en mi vida y que siempre identificaron más allá, Pablo, de lo que uno podía hacer o lo que uno creía de sí mismo. Y yo creo que los mentores, la gente clave en tu vida, Juan Martínez fue uno, tú mismo, Pablo, gente clave que le dan oportunidades a uno para exponerse y crecer. Así que yo creo mucho en las relaciones y lograr de alguna manera conservarlas, cuidarlas y mantenerlas, porque es lo que te va a abrir puertas y crecer de alguna manera en la vida profesional o igual personal, Pablo. Ahora estás en un puesto de presidente de una universidad en Puerto Rico. ¿Cómo ves la educación en Latinoamérica? La educación, yo siempre he entendido que es la pieza principal o la columna vertebral de una sociedad. De hecho, hoy en día, Pablo, en Puerto Rico, en Estados Unidos, y yo sé que en Latinoamérica también, con sus diferentes pinceladas, hay un jaque, ¿verdad? Simulando un poquito, usando una metáfora del ajedrez, hay un jaque en contra de la educación. Porque muchas personas hoy en día han destacado, Pablo, han logrado crecer económicamente sin estudios. O sea, sí. Hay una dicotomía social, ¿verdad? Y unos constructos sociales que se entiende que la educación ya no tiene valor, que estudiar formalmente no tiene sentido y que simplemente es meterse en deuda y no destacar en la vida. Y yo creo que es totalmente incorrecto. En estadística nos enseñan lo que se llama la dispersión estadística y le llaman el cono aleatorio. Yo creo que el promedio siempre va a destacar que estudiar te dio más probabilidad de crecer del que no estudia. Ahora, por supuesto que existen los puntos aleatorios del cono que sin lugar a dudas pudieron crecer y destacar sin estudio. Pero los datos empíricos establecen que la persona que estudia tiene probabilidad de moverse socialmente más y prosperar. Así que yo creo que la educación en Latinoamérica y en Puerto Rico hay que repensarla. Yo creo que hay muchas cosas que hay que romper. Ahora con la inteligencia artificial, Pablo, y todo lo que viene en el futuro y que estamos viendo hoy, creo que se debe repensar seriamente en una mesa redonda el sistema educativo. Prácticas activas, salir del modelo tradicional. Yo creo que estamos apenas comenzando una reforma educativa transformativa. Yo creo que hace falta que los sistemas educativos tengan más autoridad, autonomía a nivel estructural. En Puerto Rico estamos tratando de alguna manera, en Estados Unidos, de crear descentralización, que las universidades y las escuelas estén descentralizadas, ¿verdad? Y que el gobierno no tenga tanto poder sobre ellas, sino que sean autónomas y puedan tomar decisiones desde currículos. En Puerto Rico yo estoy promoviendo muy fuerte, Pablo, 2 cosas en la escuela primaria y K12. 2. Una, que las escuelas hay que especializarlas. Las escuelas requieren de alguna manera especializarlas en algún área. STEM, deportes, arte. Eso es un camino que me parece muy innovador e ideal. Y los datos dicen que una escuela especializada tiene más probabilidad de que el estudiante esté más motivado, más enfocado en otra. Segundo, las destrezas vocacionales. El estudiante necesita, Pablo, a temprana edad desarrollar destrezas vocacionales, las destrezas blandas y las duras. Y son 2 enfoques que yo creo que en Latinoamérica, en Estados Unidos igual, creo que hay que crecer y salir del mundo tradicional. Español, ciencias, matemáticas, inglés, la historia, que son importantes, pero yo creo que ya a cierta edad, el niño con 12 años en adelante
debe enfocarse en otras áreas. Más destrezas vocacionales, interpersonales, más funciones ejecutivas, análisis, entre otras cosas, para que el estudiante tenga motivación. Así que el sistema educativo Latinoamérica creo que tiene mucho que crecer. El tema de la pobreza en Puerto Rico todavía también se ve. Yo sé que en Latinoamérica también hay un tema de la pobreza o de acceso a la educación. No hay duda de eso, ¿verdad? No quiero no destacarlo. Pero sí, yo creo que el gobierno debe darle más autonomía a los sistemas. A veces no es por falta de dinero, Pablo. Los gobiernos tienen bastante dinero. Yo te voy a contar un chiste, Pablo. En Puerto Rico, el presupuesto de Puerto Rico del sistema educativo son $5,000 millones. 5 billones. Lo voy a repetir para que el que Latinoamérica pueda sacar los cálculos, sea en soles, en quetzales o calcúlelo. El presupuesto del Departamento de Educación de Puerto Rico, el ministerio, son 5 billones. Y todavía tú ves que a las escuelas le hacen falta cosas. Yo sé, pero ¿qué pasó? O sea, hemos entendido que no es falta de dinero, es una capacidad de liderazgo transformacional, diseñar el currículo distinto, y yo creo que el tema de lo académico hay que reformarlo, tú y yo lo hemos hablado, hay que romperlo y pensar de manera distinta en los diseños curriculares, los mapas. Creo que ahí hay bastante trabajo que hacer, Pablo. Totalmente. ¿Qué aspecto destacarías en el ejercicio profesional educativo? O sea, ¿qué destacás en un educador? ¿Qué habilidades tiene que tener un educador hoy? Una de las más menospreciadas, de hecho en las escuelas de educación no hay formación sobre ella directa, de hecho ni se evalúa, es el arte de la comunicación. Lo repito, el arte de la comunicación. Y es irónico que en nuestras escuelas de educación, en lo que es la formación de los maestros futuros o profesores, no le den un enfoque importante en la comunicación, el arte de la semántica, de la prosodia, el colorido en el tono, la estructura vocal, de cómo tú convencer, ser parabólico o metafórico. Yo creo que es una de las destrezas que el maestro o el comunicador todos los días debemos trabajarla. Ese tema de lograr convertir el conocimiento vocal en una experiencia particular. Una. Dos, yo creo que la parte intelectual. Hay artículos, Pablo, que me da mucho miedo. Hace poco salió uno en Stanford que está destacando que los maestros y los educadores no están leyendo. No están leyendo. De hecho, los profesionales en general no están leyendo. Entonces criticamos los jóvenes, criticamos los niños. Mira que los niños no están leyendo. Pero es que los adultos tampoco están leyendo, Pablo. Yo le pregunto a la gente, mira, ¿cuál fue el último libro que leyó? La gente no sabe contestar porque no lee. Yo creo que la parte intelectual hay que respetarla. Una persona que a mí, Pablo, y tú sabes que yo soy bien crítico en esto, una persona, y yo te respeto porque yo nunca lo he visto en ti, una persona que me dé un taller hoy y en 5 años me dé el mismo taller, porque puede pasar y me dé lo mismo, no puede ser. O sea, eso tuvo que evolucionar. Hay cosas que no cambian, pero yo creo que los profesionales tienen que respetar la parte intelectual. Y lo tercero que yo destaco es el tema emocional. Me hiciste acordar de algo con eso. Sí. Me hiciste acordar de dos cosas. Primero que alguna vez alguien me preguntó de la familia, ¿no? No puede ser que siempre tengas que estar haciendo clases. Pero es que yo siempre modifico la clase. ¿No? O sea, aunque sea 1, 2, 5, 10 diapositivas, las actualizo. Claro. Y otra, me haces acordar a un gran neuropsicólogo que Pope total, ¿no? en el mundo, que un día me dijo orgulloso que él hacía 10 años que daba la misma presentación de clase, ¿no? Que en ese momento yo era muy joven, y lo tomé como, mirá, esta gran persona, ¿no? Este gran profesional, este referente internacional, cómo tiene la vaca atada, como decimos en Argentina. Y después con el tiempo me di cuenta que es qué gran error, ¿no? Tiene la destreza atada, ¿no? No tiene la vaca atada. No. Yo creo que, Pablo, número 1, comunicación. 2, el respetar lo intelectual. Yo creo que hoy en día en las plataformas, Pablo, mucha gente sapiente con doctorado, mucho grado académico, pero la verdad que no respeta el mundo intelectual, ¿verdad? Yo creo que tú no puedes hablar de lo que tú crees. Yo creo que siempre hay que tener literatura, ciencia. Yo creo que el respeto al intelectualismo, yo creo que se ha perdido bastante. Y lo tercero, te comentaba, es la parte emocional. Yo creo que un docente o un líder
la parte emocional tiene que destacarla bastante. Y yo no hablo de la inteligencia emocional trillada, que por mucho tiempo se habla con sus 4 dimensiones, ¿verdad? Autorreflexión, ¿verdad? Las ordinarias. No, yo hablo de una inteligencia emocional que te permite reconocer, escuchar consejos, cuando tú erras, decir yo cometí el error. O sea, es una capacidad emocional que logra que la arrogancia, que el orgullo y la gente se mantenga aterrizado en el abismo, en la tierra. Y esa capacidad es intelectual, pero a la vez emocional, de decir, yo sé de este tema, pero también puedo aprender de alguien, ¿verdad? Yo tengo estos 20 años de experiencia, pero todavía alguien puede enseñarme qué puedo hacer. Yo creo que eso también desarrolla esa flexibilidad mental de lograr aprender algo todos los días de cualquier cosa o cualquier persona. Yo creo que es una capacidad emocional que permite mantener la gente muy correcta y muy articulada con los demás. Muchas más, pero para mí esas 3 son muy importantes en cualquier docente. Las demás, ¿verdad? Análisis crítico, ¿verdad? Muchas cosas que pudiésemos destacar, pero para mí esas 3 recogen bastante. Te iba a preguntar cómo se relaciona todo lo educativo con el liderazgo, pero me lo acabas de responder, ¿no? Está clarísimo tu planteo desde ese punto de vista, y también te iba a preguntar puntos para tener en cuenta en el desarrollo del liderazgo, y acabas de ser absolutamente claro en ese sentido. Lo que me lleva a volver un poco a vos, ¿no? Porque ya has marcado claramente cuál es tu posición profesional y tu desarrollo profesional. ¿Qué le dirías a Isaac que tenía 18 años, 17 años, y estaba arrancando, ¿no? ¿Qué le dirías hoy con todo lo que has vivido y toda la experiencia que tenés? Wow, gran pregunta, Pablo. Yo creo que lo primero que le diría, no tengas miedo a soñar. No tengas miedo a creer en más. Yo creo que cuando uno es adolescente y niño, Pablo, uno en el cerebro, nosotros que ¿verdad? Nos consideramos estudiantes del cerebro, ¿verdad? Yo me considero un estudiante del cerebro. Normalmente el niño, ¿verdad? En promedio, tiene una capacidad de soñar, de creer, de poder visualizar, de sentir. De niños creemos que somos Superman, Spider-Man, ¿verdad? Tenemos esa capacidad interesante de poder soñar y creer que podemos ser Michael Jordan, ¿verdad? Y que podemos destacar. Yo creo que cuando uno va creciendo en la vida y va aprendiendo y tomando algunos cantacitos de la vida, uno pierde la capacidad de soñar. Y yo le diría a ese niño joven de 17 años, adolescente, nunca pierdas la capacidad de soñar y de creer que puedes llegar a la más allá. Y segundo, lo que le diría, rodéate de gente sabia. Rodéate de gente sabia. Gente que no tan solamente hable con letras, sino de gente que lo que hable lo haya vivido y lo haya experimentado y los resultados hayan llegado a esa. Y tercero, yo creo que, Pablo, la familia. La familia. Yo creo que la familia es trascendental en la vida. Yo creo que la familia es parte central de lo que te mantiene aterrizado. En mi caso tengo 2 niños, ¿verdad? Una familia. Yo creo que el hacer familia es importante, ¿verdad? Y la sociedad hoy en día está bien menospreciado, Pablo. Muy menospreciado hacer familia. Así que le diría primero, no dejes de soñar. De esquilín, sueña en grande. De hecho, quizá debí soñar más de lo que tengo o la capacidad que tengo para soñar. 2, rodéate de gente muy sabia, muy sabia, muy sabia. Y tercero, nunca te olvides de la familia, ¿verdad? De dónde viniste, de dónde llegaste. Nunca olvidarse de los inicios, porque si no, la verdad que uno se pierde en el camino, Pablo. Muy interesante, muy interesante. Para finalizar, Isaac, que nos quedan unos 3-4 minutos. ¿Qué mensaje le darías a los que nos están escuchando del otro lado, ¿no? Yo me imagino heterogeneidad del otro lado, ¿no? Una persona que está comenzando, alguien que está dirigiendo su empresa o su pequeña empresa y está iniciando, alguien que ya está consolidado y le interesa el tema del liderazgo, una madre o un padre de familia que también nos están escuchando y tienen que liderar en sus actividades o su propia familia, ¿no? A mí me gustan los puntos, ¿verdad? Vamos a trabajar 3 puntos particulares. 1, el constructo del liderazgo, que muchas veces, Pablo, se ha entendido que el liderazgo es un puesto, que
que liderazgo es un título, que liderazgo es una jerarquía en la sociedad y no tiene que ver con nada de eso. Liderazgo es la capacidad que tiene una persona de lograr influir en su propia vida, influir en el otro y lograr resultados. Así que el liderazgo es algo que aplica para todo en la vida. Así que yo le diría a cualquier persona que me esté escuchando a través de estos medios que desarrolle su capacidad de liderar, que la tiene, pero tiene que desarrollarla de manera intencional, desarrollar su osadía, desarrollar su valentía, su intelecto, sus emociones, su disciplina, autocontrol. Así que yo creo que el tema de liderazgo, cualquier madre, empresario, líder, educador, maestro, tiene que desarrollar su capacidad de liderazgo. De hecho, vas a llegar cuán alto sea tu nivel de liderazgo. Lo repito, vas a llegar tan alto cuán alto sea tu nivel de liderazgo. Y eso es una realidad. Número 2, le diría a cualquier persona, todo lo que hagas, planifícate. No seas improvisador. Hay que crear planes, hay que crear vision board. Coge un papelito y comienza a soñar, escribe, estos son mis metas, estas son las metas del año. Accountability, ¿verdad? En el buen español es rendimiento de cuentas, lograr crear planes, Pablo. La gente normalmente vive muy ordinaria y muy espontánea. El ser humano vive espontáneo. Yo vivo y fluyo. No. La suerte es para algunos, pero normalmente los que venimos de abajo no es suerte, es estructura y crear planes. Número 2, así que hay que crear plan y estructurarse. Y número 3, haz amigos. Haz amigos, ¿verdad? El que se presta amigo, recibe amigos. Yo creo que el mejor activo que una persona puede tener son amigos. Porque no es tener los millones en el banco, es tener la relación correcta que te va a llevar a esos millones, ¿verdad? O esos accesos de información. Así que lo tercero es crear y hacer amigos. Yo creo que el hacer amigos es bien importante. Así que esos son los 3 puntos que yo creo que si los aplicas bien, liderazgo, planificación, estructura y tercero, amigos, creo que de alguna manera vas a crecer en la vida, vas a crecer todos los días en la vida. Muy interesante, ¿no? Porque en esta charla mencionaste 2 aspectos muy personales, que son la familia y la amistad, ¿no? Que están fuera de lo que generalmente las personas tienen asociado al desarrollo profesional. Pero ¿qué ligue tan íntimo tiene eso de la familia y los amigos en el desarrollo profesional? De hecho, Pablo, hace poco en Estados Unidos se vivió un acontecimiento de un CEO, ¿verdad? Que lo vieron en una cámara, en un concierto, ¿verdad? Haciendo equipo social, ¿verdad? Y obviamente cómo la empresa tuvo que tomar decisiones sobre eso. Yo creo que el tema de la familia y ser amigos, ¿verdad? Eso te ayuda a exponerte y mantenerte en calidad, en quality. O sea, rodearte de amigos y 3 tipos de amigos. Tú tienes que rodearte del primero, el crítico. O sea, tú tienes que rodearte de un amigo crítico. 1. 2, tienes que rodearte de un amigo cheerleader. El amigo que te dice, sí, mete mano, voy a ti, esquilín, voy a ti. Y necesitas también el amigo íntimo, el que tú te puedes desnudar delante de él y no te va a juzgar, no te va a criticar. Así que el tema de la amistad y de rodearse de relaciones buenas y la familia hablan del carácter de una persona. De hecho, cuando tú vas a reclutar en una empresa, más que todas las cosas, las destrezas, talentos, destrezas blandas, duras, hay que destacar el carácter de un individuo. Porque si esa persona es infiel con sus amigos, si esa persona no tiene buenas relaciones, si esa persona no va a ser fiel con la empresa tampoco. Así que el carácter de una persona se mide de cómo está su familia, número 1, y 2, cómo están sus relaciones y amigos. Carácter de liderazgo. Isaac, muchísimas gracias. Fue un placer tenerte en el programa. Los invito a continuar viéndonos la semana que viene por esto que dimos a llamar Sinapsis, Conexiones para la Vida. Si nos están viendo por YouTube, les sugerimos suscribirse y likear este video para que el algoritmo lo viralice. Les mando un gran abrazo. Nos estamos viendo en el próximo programa. Este programa es auspiciado por Vinca Global, Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, Formación e Investigación, rigor científico con impacto real. Esto fue Sinapsis, Conexiones para la Vida, donde la neurociencia y la vida se conectan.